La geopolítica está en ebullición y las decisiones que se tomen hoy redefinirán el futuro global. Mientras el mundo observa atentamente, Rusia da un paso audaz y peligroso. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú ha declarado abiertamente, no reconocerá las fronteras de Ucrania tal como eran en 1991. No se trata de una amenaza velada, sino de una posición oficial, agresiva, sin margen de negociación. El mensaje es claro, para el Kremlin, cualquier intento de restaurar la integridad territorial de Ucrania es inaceptable, un acto de canibalismo, en palabras de los propios diplomáticos rusos. Pero, después de todo, ¿quién está alimentando esta guerra? ¿Quién rechaza repetidamente las propuestas de tregua? Rusia insiste en negociar sin condiciones previas, pero en la práctica descarta cualquier acuerdo que no consagre sus ganancias territoriales. Mientras tanto, Estados Unidos prepara un golpe económico devastador. Imaginemos un escenario en el que la economía rusa se vea asfixiada por aranceles del 500% sobre sus exportaciones, en el que los países aliados de Moscú se enfrenten a bloqueos financieros solo por mantener relaciones comerciales con el Kremlin. No es ficción, eso es lo que prevé un proyecto de ley apoyado por 72 senadores estadounidenses, una demostración de fuerza bipartidista que indica, a Washington se le ha acabado la paciencia. El objetivo no es solo Rusia, sino también las naciones que insisten en comprar su petróleo, gas o uranio. El mensaje es directo, quien financie la maquinaria de guerra de Putin pagará un alto precio. Y las consecuencias ya se están sintiendo en el mercado global. Arabia Saudita, hasta entonces un aliado para mantener altos los precios del petróleo, sorprende al mundo con un cambio radical. En lugar de restringir la oferta para sostener los precios, Riad apuesta ahora por aumentar la producción a partir de junio. ¿El objetivo? Recuperar la cuota de mercado perdida ante competidores que ignoraron las cuotas de la OPEP. Esto no es solo una medida comercial, sino una respuesta estratégica, presión de Estados Unidos por combustible más barato, descontento con países como Kazajstán e Irak que han eludido los límites de extracción y una demostración de que, incluso con precios más bajos, la economía saudita puede manejar la lucha. Cuando la OPEP decide utilizar el petróleo como arma, el impacto es global, y esta vez, podría ser un tsunami. Pero las conmociones no terminan ahí. Detrás de escena del poder estadounidense, una crisis silenciosa adquiere contornos explosivos. Steve Witkow, el enviado especial de Donald Trump, actúa como un diplomático en la sombra y lleva a cabo negociaciones directas con Putin, solo, sin asesores, incluso utilizando traductores proporcionados por el Kremlin. Los informes del New York Post revelan un panorama alarmante. Witkow actúa como un mensajero personal, llevando cartas de Trump a Putin y viceversa, sin transparencia ni supervisión. En el Departamento de Estado el malestar es evidente. Después de todo, ¿qué tipo de acuerdo puede surgir de conversaciones tan opacas? Hasta ahora, los resultados son nulos, Rusia no ha concedido nada, y la misión de Witkow parece más un ejercicio de vanidad que de diplomacia eficaz. Mientras tanto, la Casa Blanca enfrenta su propio terremoto. Mike Walzak, asesor de seguridad nacional de Trump, deja su cargo en medio de un escándalo por filtraciones de información clasificada, detalles de operaciones militares en Yemen discutidos en una aplicación de mensajería, a la que tuvo acceso un editor en jefe de prensa. ¿El reemplazo? Probablemente Steve Witkow, el mismo personaje que ya levanta sospechas por sus conexiones con Moscú. Un inversor sin experiencia en seguridad nacional podría ahora asumir uno de los trabajos más críticos en Estados Unidos, justo cuando aumentan las tensiones en Ucrania y Medio Oriente. Ante este escenario caótico, Ucrania busca fortalecer sus alianzas. El ministro de Asuntos Exteriores, Andrei Sybiga, lo confirma. Kiev apuesta por las negociaciones en el formato I3, Estados Unidos, Ucrania, Alemania, Francia y Reino Unido, y se está preparando una nueva ronda. ¿El objetivo? Un acuerdo justo y duradero. Pero, en medio de tanta presión y en los juegos de poder, persiste una pregunta: ¿hasta cuándo podrá la diplomacia contener la tormenta? Los próximos pasos definirán no solo el futuro de Ucrania, sino también el equilibrio de fuerzas en el mundo. Y en este tablero, cada movimiento cuenta y cada error puede ser fatal. Manténganse al tanto. Comenta, comparte y sigue de cerca. Las decisiones de hoy tendrán eco durante décadas. Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania. 3 actores clave, 3 intereses en juego y una mesa de negociaciones donde se está decidiendo ahora mismo el futuro de Europa.
El primer punto del orden del día. Tarifas. No cualquier discusión burocrática, sino una cuestión existencial para la Unión Europea. Si la balanza comercial se inclina en la dirección equivocada, no serán solo las cifras las que colapsarán, es la autonomía económica del bloque la que estará en riesgo. Un error aquí y Bruselas pierde el control de su propio mercado. El segundo tema, igualmente explosivo, es la seguridad. ¿Cómo se protegerá Europa a partir de ahora? La presencia, o ausencia, de la OTAN, el papel de Estados Unidos en el continente, la delgada línea entre defensa colectiva y soberanía nacional. No se trata de tropas o bases, es un debate sobre quién dictará las reglas en el siglo XXI. Y el tercer punto, el más urgente y doloroso, la guerra en Ucrania. No como un conflicto lejano, sino como una prueba de supervivencia para la UE. 3 crisis interconectadas, 3 bombas de tiempo en un mismo paquete de negociación. Y aquí está el detalle crucial, no hay lugar para dividir la agenda. Los 3 temas están sobre la mesa, juntos, inseparables, sin concesiones. Ningún gobierno se atrevió a sugerir dejemos de lado a Ucrania, o pospongamos la cuestión de los aranceles. Porque todo el mundo lo sabe, quitar un solo elemento de esta ecuación es como quitar un pilar de un edificio ya sacudido. El colapso sería instantáneo. Mientras la diplomacia se prolonga entre bastidores, Ucrania actúa. 2 ataques estratégicos en un solo día. La primera, Vladimir Zelensky anuncia un nuevo paquete de sanciones contra quienes alimentan la maquinaria de guerra rusa, desde gigantes metalúrgicos hasta propagandistas con pasaporte ucraniano. 36 empresas y 5 particulares, repartidos en varios países, no solo Rusia. Todos ellos, sin excepción, aportan lo que mantiene en movimiento los tanques de Putin: titanio, acero, energía, componentes electrónicos. Muchos ya estaban en la mira de los aliados occidentales, pero ahora Ucrania se acerca a ellos. El segundo golpe es aún más contundente: 106 entidades que apoyan la ocupación de Crimea, Donbass y el flujo de recursos al ejército ruso. Estas no son empresas cualquiera, son piezas clave de la ingeniería de guerra del Kremlin. Y aquí viene el detalle que hace estremecer: 7 ciudadanos ucranianos han sido denunciados como traidores. No son meros críticos del gobierno, son agentes de una guerra híbrida, que justifican la invasión, socavan la credibilidad de Kiev y, peor aún, le hacen el juego a Moscú con palabras y acciones. Pero hay un nombre que destaca: Alexei Aristovich, ex asesor de la oficina presidencial, figura en quien el propio gobierno ucraniano ya ha depositado su confianza. Ahora está en la lista de enemigos internos. El mensaje es claro, no hay lugar para la ambigüedad. Cualquiera que elija el lado de Putin, incluso con palabras, será tratado como un oponente en el campo de batalla. Mientras la geopolítica hierve, el mundo es testigo de otro espectáculo, esta vez en los pasillos del poder estadounidense. Elon Musk entra al despacho oval con 2 sombreros al mismo tiempo. ¿Una actuación? ¿Una provocación? ¿Una señal codificada? Internet especula, pero Donald Trump no pierde el tiempo, ofrece al multimillonario un lugar permanente en su administración. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, dice el expresidente, mientras Musk responde con una sonrisa enigmática: dicen que uso muchos sombreros. Incluso mi sombrero tiene sombrero. El simbolismo es innegable: en un gobierno de Trump 2.0, Musk no sería solo un aliado, sería un arquitecto. Pero la naturaleza, como siempre, nos recuerda que existen fuerzas más allá del hombre. Una espada de mar aparece muerta en playas de Países Bajos. No un pez cualquiera, un Medriva de 2,5 metros, un cazador de los océanos profundos, capaz de sumergirse a 1 kilómetro de profundidad. ¿El último registro de una de estas criaturas en aguas holandesas? Hace 40 años. El mar de Wadden, donde apareció, tiene solo unos pocos metros de profundidad, un laberinto mortal para un depredador de aguas cálidas. Los científicos sospechan que las mareas la arrastraron fuera de su hábitat, condenándola a muerte por asfixia. Ahora, tu cuerpo será estudiado. ¿Por qué terminó aquí? ¿Podría ser esto una señal de que los océanos están cambiando más rápido de lo que imaginamos? Mientras Europa debate su futuro, Bielorrusia perfecciona su máquina de represión. Nueva táctica contra los disidentes: no más detenciones inmediatas, sino detenciones invisibles. Quien regresa del exilio es recibido con un regalo de las autoridades, una causa penal abierta y la prohibición de salir del país.
Sin rejas ni celdas, pero con la certeza de que cualquier intento de fuga será bloqueado. Eres libre, pero no puedes ir a ninguna parte. Es una prisión sin muros, control sin uniformes. Lukashenko ya no necesita campos de concentración. Simplemente convierta a toda Bielorrusia en una sola. El mundo no se detiene. Las piezas se mueven. ¿Estás siguiendo? Porque cada decisión de hoy, desde las sanciones de Kiev hasta los juegos de poder de Washington, desde las negociaciones de Bruselas hasta las señales oceánicas, definirá el mañana. No te limites a mirar. Reaccionar. Compartir. Exige respuestas. Porque la historia no se escribe sola, la hacen quienes se niegan a permanecer en silencio. Hasta la próxima. Y que las noticias que lleguen sean tan impactantes como las de hoy.